Hola, mi nombre es Noelia Saya, soy alumna de la carrera de Derecho, estoy en cuarto año, soy alumna de la Universidad Católica de Salta y este es el trabajo práctico número 3 de la materia Doctrina Social Cristiana. En este trabajo vamos a hacer una reflexión de dos textos, de la Pasión, Muerte y Resurrección de los Derechos Humanos de Joseto Ordeños y del capítulo 5 de Fratelli Tutti, la mejor política. Los derechos humanos no son universales. Joseto, en su texto, habla de la insuficiencia que abarca los derechos humanos en su universalidad con respecto a los tratados internacionales y los tratados de los estados que se realizó. Habla de una pasión, habla de una muerte y habla de cómo el ser humano fue adaptándose a las circunstancias y viendo las falencias de esos derechos. Se vulneraron muchos derechos y no fue suficiente su universalidad. Lo mismo, el Papa Francisco vuelve a reiterar que no son suficientemente universales. ¿Por qué? Porque en esta realidad se han visto que tanto los niños, pobres y mujeres fueron los que más sufrieron esta insuficiencia de amparo en el derecho. Y en otras naciones se habla de un derecho que es netamente occidental y no abarca la universalidad al ir más allá en otros continentes. Los tratados entre los estados, como ser los de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y la Santa Sede, y los tratados y los contratos que tienen jerarquías superiores, no abarcaron como se pretendían y se vieron vulnerados los derechos en muchos otros países que estuvieron al margen de este amparo. Por eso el Papa habla de una reflexión hacia esa universalidad, diciendo que no son suficientes y que se tiene que hacer un replanteo nuevamente. En nuestra nueva realidad, al hablar de una sana política que también el Papa Francisco hace mención, nos encontramos en este contexto de pandemia, a donde realmente fuimos testigos y partícipes de lo que fue sucediendo no solamente a nivel de Estado, sino a nivel mundial. El mundo no supo confrontar esta nueva realidad y fue recurriendo a los medios que tenía, y nuevamente se vieron vulnerados estos derechos que los tratados internacionales ponen a flote a la protección del ser humano y de la vida de las personas. ¿Qué pasó con el coronavirus? Todo el mundo sufrió muchas injusticias, se hizo básicamente lo que se pudo, pero se vio y se notó dónde eran más las falencias, dónde había menos protección y menos amparo. Y como siempre, esto se refleja en las personas más débiles, en los pobres, en los niños, en las mujeres, en los ancianos. También lo que resaltaba el Papa Francisco era cómo el capitalismo puso un marco fuerte y desprotegió a los más desamparados. Esta nueva pandemia, esta realidad que nos azotó a todos, nos metió en un marco de vulnerabilidad y de un encierro hacia las personas mismas. Dejamos de ser solidarios por el temor del contagio, dejamos de ser personas por justamente también contagiarnos,
Nos encerramos, nos metimos en una burbuja y dejamos de mirar al costado al prójimo. El Papa Francisco siempre resaltaba de que teníamos que ser más como el buen samaritano, ayudar al prójimo, salir adelante entre todos. Pero con esta pandemia tuvimos que cambiar nuestra realidad y nuestra perspectiva, ser un poco más egoístas, y aquí a donde se ve vulnerados los derechos, aquí a donde se ve vulnerado el poder económico y también la falta de solidaridad de las personas. De repente todos nos aislamos de nuestros hermanos y no fuimos capaces, por el temor a lo que iba a suceder, de ayudar al prójimo. Y el Papa Francisco ve como en un estado político a donde tenía que estar presente, no se produjo una política sana. ¿Por qué? Porque el Estado no estuvo presente en personas que realmente necesitaban, no estuvo presente con los pobres, no estuvo presente con los ancianos, con los enfermos, cerraron negocios, inhabilitaron muchas otras actividades y desampararon a la gente, se vio mucha injusticia. Entonces vimos en otros estados cómo sufrían los niños, cómo sufrían las mujeres, cómo sufrían los ancianos y cómo sufrían y cómo morían las personas que no tenían recursos. Justamente el Papa Francisco nos llama a una reflexión de conciencia, de solidaridad y de una política sana, de ayudar al prójimo, de ayudar a los demás y de ser partícipe y salir adelante en esta lucha que es la pandemia. Muchas gracias y le agradezco esta breve reflexión que estoy dando. Espero que sea útil. Paz y bien.